no, no, es que si estás embarazada no es momento ya de decidir sobre si ser madre o no, y yo ahora lo digo. Y es fuerte, pero lo digo así. Le digo, lo único que vas a poder elegir ahora es si eres madre de un hijo vivo o muerto. O sea, históricamente, la mujer que ha pasado por un aborto provocado ha quedado abandonada. En la realidad que yo me encuentro es que prácticamente no existe el aborto voluntario. El conjunto de las comunidades en España gasta 8 veces más en aborto que en ayuda a la mujer embarazada. El embarazo, lo que supone a la mujer una exclusión social, una amenaza o un motor para recibir más violencia. Antes de seguir con el episodio, voy a pedirte un pequeño gesto. Si pulsas el botón de suscribir que tienes debajo del vídeo, nos ayudas a seguir haciendo este contenido posible. Además, compartiéndolo, hacemos esta red de mujeres tan necesaria cada vez más grande. Un pequeño gesto para un gran propósito. Gracias por ser y gracias por estar. El aborto es uno de los temas que más divide a nuestra sociedad. Para unos es un derecho fundamental de la mujer. Para otros es una vida que se pierde. Pero entre esos dos discursos hay algo de lo que casi nunca se habla, lo que viven realmente las mujeres que pasan por ahí. ¿Qué ocurre antes de tomar esa decisión? ¿Se decide siempre con libertad? ¿Y qué pasa después? Hoy quiero abrir esta conversación desde un lugar humano y sin consignas. Y para ello me acompaña Leire Navaridas, fundadora de la asociación Amasube, que ofrece recursos para sanar las heridas que el aborto genera. Una conversación necesaria sobre uno de los temas más delicados de nuestro tiempo. Hola, Leire. Hola, Buenas Marina. tardes. Qué placer tenerte aquí. Muchísimas ganas de venir. Muchas gracias Sí. por la invitación. A ti por aceptarla. Bueno, y vamos a tratar un tema contundente. El tema del aborto es un tema importante para la sociedad. Pues sí, sí lo es. Sí. Y mi primera pregunta es también un reconocimiento, ¿no? De alguna forma. Lo primero por trabajar y tratar este tema que es tan complejo y tan amplio. Y luego también porque, bueno, yo he leído que Amasube, ¿no? Pretende también ser este espacio apolítico, aconfesional, ¿no? Un poco salirse de todo esto. Y a mí me parece un retazo, la verdad. O sea, que por ahí te quiero dar la enhorabuena porque es un tema que históricamente ha sido también siempre como muy politizado, ¿no? Y bueno, pues también me gustaría saber y que nos puedas explicar cuál es el abordaje que hacéis desde Amasube para abordarlo desde otro lugar, también que no sea el que se ha hecho siempre, digamos. Claro. O sea, históricamente, la mujer que ha pasado por un aborto provocado ha quedado abandonada. Históricamente es lo que pasaba. Más recientemente han empezado a surgir recursos y respuestas, mayormente todas vinculadas a la Iglesia Católica. Y desde ahí han podido ayudar a pues, X mujeres, no desconozco el número. Y Amasube da respuesta de alguna forma a que toda mujer, independientemente de cuál sea su creencia a nivel espiritual sí, realmente su posición sociopolítica, si se pudiera decir así, reciba el acompañamiento que cualquier mujer necesitaría y quiere, porque esto es también lo que estamos encontrando. Y luego partimos de una base fundamental, y es que el dolor humano es universal. Totalmente. Y el aborto deja el mismo daño a una mujer aquí que en Nicaragua o en Afganistán. Total. ¿Qué necesidades tiene una mujer, Leire, que ha vivido este proceso de aborto voluntario, ¿no? Después? Ya no solo físicas, ¿no? ¿Qué necesidades de seguimiento os encontráis psicológico, emocional, ¿no? ¿Qué necesita una mujer en este momento? Ahora te contesto a esa pregunta, Okay. pero como has hablado de aborto voluntario, Vale. yo aquí tengo que hacer como un grandísimo paréntesis o inciso o como queramos llamarlo. En la realidad que yo me encuentro es que prácticamente no existe el aborto voluntario. Vale. Y no existe porque para que una persona, y en este caso una mujer, una madre gestante, pueda ejercer su voluntad, haría falta, como en cualquier otro acto, 3 elementos o factores o condiciones. El primero sería conciencia. Para que un acto sea voluntario,
un ser humano necesita ser consciente de lo que es el acto, de lo que implica y las consecuencias. Y esto ya de por sí ya haría que prácticamente se podría decir que ninguno es voluntario, o la mayoría no lo son. Pero incluso en las mujeres que pudieran tener conciencia, porque ya han tenido más hijos, por ejemplo, y son muy conscientes lo que llevan en su vientre, incluso de lo que es el procedimiento del aborto, porque ya han pasado por ahí, y todavía puedan empezar a vislumbrar un poquito de las consecuencias, aunque todavía no hayan afrontado de frente si se están sometiendo nuevamente a este proceso, el segundo elemento que haría falta sería la libertad de decisión. Es decir, yo como mujer tener tantas opciones para una cosa como para la otra. Esto es como cuando se le dice, oye, ¿por qué has decidido comprarte el coche azul y no rojo? ¿O por qué la casa en la playa y no en la montaña? Es decir, yo tengo una capacidad de decidir y estoy valorando tranquilamente, sosegadamente, valoro estas, tiene sus pros y sus contras, valoro estas, pero en un ambiente de serenidad, de calma, tomo mis tiempos y demás, y ahí tengo tanto la capacidad de comprarme la casa de la playa como la de la montaña. Y entonces ya voy a decir si elijo una o la otra. Esto en España no sucede. Entre otras cosas, porque si quitamos la Comunidad de Madrid y Galicia, el conjunto de las comunidades en España gasta 8 veces más en aborto que en ayuda a la mujer embarazada. Esto quiere decir, como son casos que yo ya he atendido personalmente, que una mujer embarazada en situación de vulnerabilidad porque sufre violencia machista en el ámbito de su pareja o porque la van a echar de casa o porque no tiene trabajo, va al trabajador social con la ilusión de que tengo un hijo, pero añadido al hijo tengo estos problemas. Y entonces el trabajador o la trabajadora social le van a decir, no, pero es que en tu situación yo lo único que te puedo ofrecer es el aborto. Y entonces esta mujer que no se lo planteaba como una opción, ya empieza a ver que es una opción más. Y llega un momento que puede que se quede con que es la única que tiene. Porque en España ya no tanto muchas veces la maternidad en sí, sino que es el embarazo lo que supone a la mujer una exclusión social, una amenaza o un motor para recibir más violencia de la que puede recibir. Es decir, con el embarazo no me van a alquilar una habitación, no me van a alquilar un piso. Con el embarazo no me van a contratar. Porque a ninguna mujer con un bombo se le ocurre hacer una entrevista de trabajo. Etc. O sea, se encuentra en una situación de mucha amenaza y más vulnerabilidad por el hecho del embarazo. Porque luego sí, cuando pare ya vienen las ayudas, si viene con discapacidad ya vienen también los soportes, pero tú has tenido que aguantar o has tenido que poder sobrevivir a esos 9 meses y eso es una cosa que cuando no tienes vínculos profundos, no estás en un entorno protegido, seguro, es una odisea que muchas mujeres cuando asoman es que les entran los mil mares y con razón. Entonces ahí estaríamos hablando de que en España no existe esa libertad de elección porque para abortar te lo pagan todo, incluso un taxi, un hotel si tienes que irte a otra provincia, pero cuando tú quieres continuar con el embarazo la respuesta es búscate la vida. Búscate la vida. Y si no es por asociaciones, pues como puede ser Amasube o otras tantas de la sociedad civil, esa mujer se encuentra en total desamparo. Y el problema es que como en España tenemos la idea de que es un Estado feminista y una sociedad y un estado de bienestar social, muchas mujeres se encuentran que si en la seguridad social le falla, si el trabajador social le falla, ¿qué me queda a mí? Porque desconocen estos recursos. Claro. Entonces ya dicen, pues es que efectivamente, es que ya no me queda otra que abortar. Con lo cual la decisión no está siendo libre. Pero incluso, llegado el caso de que efectivamente el trabajador social está para darte respuesta a lo que tú quieres y tú quieres continuar con tu embarazo, pero tienes este problema o esta carencia o necesitas este apoyo y te lo ofrezco, luego está que tú no tengas presión o coacción. Vale. Porque no se puede actuar en libertad si tengo a detrás al novio que me dice, como lo tengas te mato o me suicido, como lo tengas te dejo,
si es tu marido, ni de coña, porque es que me piro y ya tenemos otros 3 hijos, porque siempre está la idea de que el aborto es siempre algo que hace la mujer primeriza, joven, en su primer embarazo. No es así. O sea, hay muchas mujeres que se someten en su 3.º o 4.º embarazo a un aborto, teniendo ya 1 o 2 hijos nacidos. Y muchas veces, si no viene por el ámbito de la pareja, pues puede venir, si es una chica joven o a veces no tan joven, pero es dependiente pues, de la presión de la madre o del padre. Y luego también en situaciones pues, por el entorno laboral, ¿no? Nos podemos imaginar pues, a una artista, una actriz, una deportista de élite, pues cómo va a enfrentar el embarazo si la competición está a la vuelta de la esquina. Claro. Entonces ahí es cuando ya muchas veces la mujer en España, incido mucho en lo de España porque no en todos los países se vive así, en otros peor, en otros mejor. Como estamos grabando en Barcelona, pues yo me limito a nuestro ámbito nacional. Y tiene que elegir entre maternidad y carrera o proyecto profesional o personal. Y muchas veces entre maternidad y supervivencia. Con lo cual, reconocidos estos factores indispensables para decir estoy obrando libremente y esta es mi voluntad, pues habría que darse estos casos y no es la realidad. Vale. Por lo menos la que yo me encuentro. Incluso no solo la que yo me encuentro de las mujeres que yo atiendo, es que yo soy testimonio de una mujer defensora del aborto a ultranza que cuando me quedé embarazada a los 26 años tenía clarísimo que yo quería abortar, iba a abortar y que nadie se cruzara en mi camino. O sea, es decir, yo fui con esta idea de que voy súper empoderada, súper decidida y ejerciendo mi libertad. Pero es que aún así, en mi caso, es todo mentira. Vale. ¿Y qué le dirías tú ahora, viéndote, ¿no? Con la situación en la que tú estás ahora, con todo lo que sabes y con todo, si tú tuvieras a Leire con 26 años delante, sin que fuera Leire, o sea, conociendo el contexto que tenía Leire en ese momento y tú ahora desde tu exterior, ¿qué consejo le darías? ¿Qué le dirías? ¿Cómo la abordarías? Si ella tuviera ese deseo, ¿no? Por Bueno, supuesto. tengo esto así de claro. O sea, al final, más que un deseo, porque un deseo no te va a llevar a nada violento. Normalmente un deseo, por lo general, bueno, aunque hay deseos muy turbios, ¿no? Sí, hay de todo. Pero en general pensamos o yo soy de la creencia de que el ser humano, por anhelo, por impulso, tiende a cosas positivas. Lo del aborto es una huida. Es decir, o sea, sientes tal amenaza, y en mi caso no es que tuviera un novio, un padre, una madre amenazándome. En mi caso la amenaza era la propia maternidad. Yo me había creído esto de que la maternidad es el yugo opresor del patriarcado en nuestro vientre, ¿no? Es una biología que nos oprime como mujeres, que nos priva de libertad, que nos va, pues eso, a cerrar las puertas a nuestra realización material, porque es que no cabe otra. Pues si yo estuviera ahora ante Leire de 26 años, sabiendo lo hecha polvo que estaba, lo endurecida que estaba, lo rota que estaba, lo desintegrada que estaba, pues la abordaría primero con muchísimo amor, y lo primero que le haría saber es que ella vale muchísimo, mucho. O sea, le diría, Leire, lo que te voy a decir puede que al principio te cueste creer o lo puedas hasta rechazar, pero que sepas que eres valiosísima, eres única, irrepetible, maravillosa, sagrada, súper especial, súper querida, súper importante. Lo que quieres está bien, lo que necesitas y has pedido y no te lo han dado, pues ha sido una injusticia, etc. O sea, le buscaría un poco reparar el daño que ella pudiera tener en su corazón para descongelarla, que una vez estuviera descongeladita y más tiernecita, ya poder llegar de lleno a su corazón y su conciencia, para que me pudiera pasar lo que me pasó al año de someterme al aborto, y es que me volví a quedar embarazada. Y lo volví a vivir como un marrón, porque toda la idea asociada que tenía yo con 27 años a la maternidad, como decía, era todo negativo. Yo vivía en esa cultura de un poco del carpe diem y el yo para mí y todo en torno a mí, ¿no?
Y la maternidad es justo todo lo contrario, es una entrega al otro, es quedarte tú en segundo plano, es darlo todo por amor sin saber qué te espera a cambio. Y cuando lo volví a vivir como un marrón, pero en esta ocasión ya sin tener claro, o es decir, o incluso rechazando el aborto como solución, no porque yo fuera consciente de lo destructivo que es el aborto, sino por una teoría que tenía yo, y era que las mujeres tenemos un único cartucho para abortar. Vale. Y yo el mío ya lo había gastado. ¿Y por qué solo uno? Porque dentro de mí sí que había cierta conciencia de que el aborto te puede destrozar el aparato reproductor. Y yo desde pequeñita había tenido muchísima ilusión de ser mamá, pero además de familia numerosa, porque yo siempre hablaba del equipo de básquet. O sea, que yo hablaba por lo menos de tener 5 hijos. Wow. Y yo, de hecho, de pequeñita, yo estaba todo el día con mi recién nacido, era un bebé, el RN, que lo tenía que defender porque en mi casa lo tiraban, lo insultaban, no sé qué. Yo siempre estaba ahí como cuidando de mi recién nacido. Pero ya cuando fui perdiendo esa infancia y esa inocencia, pues me hicieron creer que la maternidad es un marrón porque lo vive la mujer sola, la mujer se tiene que sacrificar para los hijos, no hay hombre, no hay nadie que esté ahí protegiendo, poniendo límites. Y en el instituto es verdad que no era solo lo que yo vivía en mi casa, que para nada era un referente sano, sino que es que el entorno de mis amigas eran prácticamente todas mujeres divorciadas. Entonces yo el ejemplo y la vivencia de un matrimonio feliz, que hacen equipo, que se quieren, que están comprometidos y que hacen familia, yo no lo conocía. Y claro, a mí me habían dicho que las películas de Disney pues son de Disney, son de dibujos, es mentira. Claro. Y la verdad, la vida es lo que ves. Con lo cual, claro, esa ilusión que tenía yo de madre, pues la desconecté muy pronto, pero aún así, con estos 27 años, yo sí que era de las que a futuro dices, ahora no, porque ahora me veo, pues eso, con muy poco poder, muy poco recorrido, pero llegar a ese futuro donde sí, donde todo está bien, tengo mi casa, mi trabajo, tal y cual. Y entonces era como, pues ¿qué hago? Ahí sí que me veía en una encrucijada y en un callejón sin salida, porque si lo tenía mal, con 27 años tener un hijo para mí era lo peor. Pero claro, ya volver a abortar y desahuciarme... ¿Con el último cartucho? No, ese ya lo había gastado, es que no tenía otro. Entonces era como... Y podría sacármelo de la manga. Pero dices tú, ¿de verdad? ¿Y ya renunciar para siempre a tener un hijo? Porque claro, por entonces todavía los hijos que tienes en el vientre no los contabilizas. Solo contabilizas los que van a nacer. Y ahí, gracias a Dios, yo había empezado hacía muy poquitos días con mi psicoterapeuta, y para nada porque yo fuera consciente de lo hecha polvo que estaba, de la vida de mierda que tenía, sino que yo lo tenía todo súper normalizado. Pero desde el instituto, desde la selectividad previo a la universidad, yo había empezado con ataques de vértigo. Entonces, de vez en cuando en mi vida, pues tenía episodios de vértigo. Y aunque todos los médicos insistían en el oído, en la columna vertebral, en que yo tenía síndrome de Meniere y todos tenían una respuesta física para esos vértigos, yo después de ya muchos años vi que eso era psicológico. Entonces empecé con este psicoterapeuta que en la primera sesión me dijo, tú estás más sola que la una. Vale. Una tía con una vida social que no me cabía en la agenda. Pero efectivamente cuando este hombre me dijo eso y me impactó y pude mirar así un poquitín para adentro, dije, pues es que tiene razón. No he vuelto a tener vértigos. Vale. Y entonces, yo tenía que resolver una cosa con mi pareja de la primera sesión, ¿no? Yo iba con unos deberes a casa y el caso es que en ese mismo día o al día siguiente me entero que estoy embarazada. Y entonces se lo cuento por teléfono a Adolfo como un marrón, pero él me da la enhorabuena. Y entonces digo, este señor que no se entera de nada, yo creo que él siempre digo que pensaría, esta chiquita no se está enterando de nada. Claro. Y entonces me dijo, mira, si te parece, no hagas nada, vente a la consulta con tu marido y lo vemos. Porque yo estaba casada, es verdad que dentro de mi personaje feminista yo les decía a las amigas que era por papeles, ¿no? Porque era colombiano, estábamos en Australia y previo a venirnos a España fue pues nos casamos, pero por papeles, ¿eh? No os creáis que yo me dejo engatusar por el romanticismo, que eso está prohibido. Y entonces, en esa consulta pues pasaron dos cosas súper importantes.
La primera fue que entendí que una mujer embarazada ya es madre. Ujú. Mm. Y además yo esto lo digo así, digo, de toda la vida a una mujer embarazada se le ha preguntado quién es el padre. Ujú. Mm. Si hay padre, hay madre. Si hay madre y padre, hay hijo. O sea, es una Claro. realidad que siempre se ha reconocido hasta hace unos pocos años, que ya ha empezado toda la ingeniería social con el lenguaje, que esto luego me gustaría abordarlo. Claro. Porque una cosa que hasta hace poco era obvia, pues en jovencitas como yo, por muchos másters y posgrados y vueltas al mundo que hubiéramos dado, pues tenía esa ignorancia, ¿no? De, no, es que si estás embarazada no es momento ya de decidir sobre si ser madre o no, y yo ahora lo digo. Y es fuerte, pero lo digo así. Le digo, lo único que vas a poder elegir ahora es si eres madre de un hijo vivo o muerto, porque el hijo está. Pues me dices, no, es que no lo quiero tener. Digo, ya, pero es que lo tienes Ya. dentro de tu vientre, en tu útero. Tenerlo tienes. O sea, que la cuestión de no tenerlo ya no es una opción en tu caso. Podría haber sido previo al embarazo. Pero ahora que estás embarazada, ya tienes al hijo, ¿qué quieres hacer? Y es que hay que partir de ahí. Porque Claro. si no abordamos la realidad, se están tomando decisiones que por eso digo que no son voluntarias, porque no se está haciendo con conciencia Ya. de la realidad. Porque si yo estoy negando la realidad del hijo y lo que estoy abortando es un amasijo de células, pues ya es una realidad, pero que dista mucho de la real. Porque Claro. la biología, una ecografía o muchas veces la propia conciencia desmontaría eso. Y eso fue lo que me pasó a mí en esa consulta, entendiendo que efectivamente. Y lo entendí, es que no tuve que procesar mucho, o sea, fue como que me cayó la realidad encima y dije, pues es verdad, pues es que soy madre. Y ya lo siguiente que pasó, ya recuerdo que era como al final de la consulta, parece que todavía yo debía de estar muy perdida, cuando Adolfo, mirándome a los ojos muy fijamente, me dijo, Leire, deja de destruir y ponte a construir. Eso supuso un revulsivo que para mí fue como una peli. Entonces pude ver toda mi trayectoria vital desde la pubertad hasta entonces como una película de horror. Sexo, drogas y rock and roll, pero todo como un sufrimiento, todo era en blanco y negro, una soledad, o sea, horrorosa, una peli horrorosa. Y en cambio me visualizaba a futuro, había color, había luz, había ilusión. Bueno, pues yo salí de esa consulta súper, súper ilusionada. Yo lo digo así, digo, yo podría haber grabado un anuncio de compresas, porque yo no tocaba el suelo. O sea, era tremendo la ilusión que tenía. Pude escuchar su corazón, algo súper impactante, me rompí a llorar de pura emoción. Y luego cuando no pude llorar fue la siguiente consulta cuando me dijeron que ese corazón ya no latía. Wow. No pude afrontar eso. Me dije, fue bonito mientras duró. Me construí otro megamuro y para adelante. Entonces, me preguntabas, estábamos en la pregunta de qué le diría a Leire, ¿no? Sí. Entonces, Sí, luego retomaremos porque había otra pregunta que anterior. no te llegaba a Sí, pero no contestar. pasa nada. Entonces, eso es lo que le puedes ofrecer a una mujer cuando la tratas con mucho amor, con un compromiso total de que vas a estar ahí hasta el final o hasta que sea necesario, y luego la verdad con amor. Pero es que si no hay amor, no hay verdad. Y si hay verdad, hay amor. Porque una verdad sin amor puede ser como un hostiazo en la cara, Sí, ¿no? total. Hay que hacerlo con amor, y ese amor también viene de ese compromiso. Porque yo estoy siendo consciente de tu situación, que no es nada fácil, porque no vale con decir, pero si un hijo es siempre una alegría, venga pa'lante. Como si un hijo es una alegría, venga pa'lante, pero es que la realidad que tengo yo en casa no es ni de alegría ni de que me impulse para adelante. Claro. Entonces hay que comprometerse con la situación que vive esa mujer en ese momento. En mi caso no era nada dramático para lo que yo estoy acostumbrada a recibir día a día, siendo que las comparaciones son súper desafortunadas, pero la mía era una realidad muy común, donde la violencia no es visible porque es todo en pasivo, es todo en vacío, es todo en desamor. Porque cuando te dan una torta o una paliza es evidente, pero cuando simplemente son indiferentes a ti, no es tan visible ese maltrato. Y en mi caso pues había mucho vacío, mucho desamor, mucho desamparo,
y fue pues lo que poco a poco pues tuve que ir afrontando. Claro. Pero sí que ofrecer a una mujer la conciencia con amor, desde una verdad directa, sin filtros, sin eufemismos. O sea, hay que hablar de embarazo, de madre, de hijo, de muerte, de vida, de amor, porque si no, en general se acostumbra a pasar como por puntillas, porque es que no le quiero violentar. Ya, pero es que tú no le estás violentando diciendo la realidad de que tiene un hijo y que en el aborto le van a matar al hijo. Es que estoy diciendo una verdad, es que no es una creencia, es que no te quiero imponer nada, no te quiero imponer una ideología, un mensaje, es que es la realidad. Claro, porque ¿cuál es la información que se da a una mujer que hoy en día decide ir a abortar, ¿no? A una clínica o un tal? ¿Cuál Claro. es la información que recibe esa mujer? Porque evidentemente no es tan clara como tú la estás dando aquí, ¿no? Claro, y es que tenemos que empezar por la idea de que la mujer no decide ir a abortar. La mujer llega a un momento que se somete. O sea, por la situación que sea, hay un momento donde ya o no tiene más fuerzas para defender el embarazo, porque hay muchas que empiezan con mucha ilusión, con mucha fuerza, las van amedrentando, tal, primero la pareja, luego el padre, luego la madre, luego el entorno, los amigos, las compañeras, y llega un momento y dice, ya no puedo más, y ahí ya se somete. Luego están las que, como yo, vamos, ¿no?, de cabeza y como toros miuras. Pero la mujer se somete al aborto. Y una vez se va a someter, lo que le van a decir es que es una intervención muy sencilla, que mayormente no presenta complicaciones, que van a tardar 15 minutos y que luego ya se va a poder ir tranquilamente a su casa y hacer vida normal. Ya, claro. Súper fácil. Y como es un derecho que además está protegiendo mi salud sexual y reproductiva y me lo está diciendo un médico, ¿qué puede ir mal? Entonces, claro, es que la peli es que es completamente diferente. Total. Pero claro, eso que parece tan inocuo, tan simple, tan sencillo, es que no está abordando la realidad ni siquiera de la propia mujer, porque hay muchísimas mujeres que a mí me relatan haber ido llorando, pero llorando, porque es que no querían o estaban cagadas de miedo, o todo junto más bien. Mujer, tranquila, pero si además tú eres muy joven, o ya tienes 2, está bien, tranquila, que no pasa nada, que va a ir bien. Y las que todavía no, porque van con ataques de ansiedad, pues me he encontrado que en España les pueden dar un ansiolítico, pero del ansiolítico las van a sedar y sin ellas ser conscientes las van a ejecutar el aborto. Wow. Y lo que se van a encontrar es que luego se despiertan, ¿dónde estoy? ¿Qué ha pasado? Se miran y no pueden creer que ya no tengan el hijo en el vientre. Wow. Y esto no me ha sido relatado solo una vez. O sea, hay mucha violencia obstétrica en torno al propio aborto, que de por sí ya es una violencia obstétrica brutal. Total. Porque no hay mayor violencia obstétrica, yo creo, a que te maten un hijo en tu útero. Pero incluso obviando la intervención en sí misma, hay muchísima violencia. Porque a la mujer, además, no se le da un consentimiento informado con total garantía de que yo te lo estoy explicando todo muy bien, de que yo sé que me estás entendiendo, que te estoy dejando un espacio para que me hagas tus consultas, que si tienes miedo lo aclaremos, que podamos ver bien lo que tienes, que te explique yo bien cuál sea el procedimiento, te lo voy a aspirar y luego va a salir y eso es lo que va a salir. Eso no ocurre. Claro, es que para mí eso es la libertad, quiero decir, ¿no? Que tú tengas toda la información y que desde ahí tú puedas decidir, pues si quiero o no quiero enfrentarme a eso, ¿no? Con todas las consecuencias que luego tenga, sabiendo cuáles son las consecuencias, ¿no? Es como si te dicen, este medicamento tiene tantos efectos secundarios. Bueno, pues tú decides si te lo tomas o no, o a lo mejor puedo tenerlos, a lo mejor puedo no tenerlos, ¿no? Pero Sí. tienes la libertad de decidir porque tienes información, ¿no? Claro, lo que pasa es que si te dicen que o te tomas esos medicamentos o te mueres de cáncer, poco importan los efectos secundarios. Ya, total. Y eso es lo que se encuentra una mujer a las puertas del aborto. Es que o pasas por ahí o igual no te mueres, es que te mato. O me suicido. O sea, hay muchísima violencia, como decía, no solo en el procedimiento, sino en el antes y en el después, en el propio centro, fuera del centro, en el hogar, en el trabajo. O sea, que se da la paradoja
de que precisamente todo aquello que han asociado a la interrupción voluntaria del embarazo, esa libertad, ese empoderamiento, ese derecho, ese decido sobre mi cuerpo, esa libertad, ese feminismo, nos encontramos en la realidad que es todo lo contrario. Hay una misoginia brutal porque están abortando mujeres que no son amadas por los hombres que las han dejado embarazadas, una violencia tremenda, una falta de poder brutal, o sea, un destrozo en la salud sexual y reproductiva, porque eso sí que es un destrozo en esa salud sexual y reproductiva, pero ya no solo ahí, sino en la propia salud integral de la mujer, a un nivel emocional, a un nivel psicológico, y luego estamos hablando de que la mujer el cuerpo de la mujer está trabajando de una forma tremenda desde el momento de la concepción, que por eso estamos, ¿no?, en el primer trimestre que no podemos tenernos en pie, porque es que toda la energía, todo el foco es para el bebé. Es un cuerpo extraño, sí, pero el cuerpo de la mujer ya ha recibido la información de es un cuerpo extraño, pero no lo vamos a expulsar. Todo lo contrario, lo vamos a acoger, lo vamos a alimentar, lo vamos a oxigenar, lo vamos a proteger. Y desde ahí llega un momento que la mujer se entera que está embarazada. Y de ahí a una intervención violenta. Te sacan el hijo. ¿Pero cómo se queda todo tu cuerpo? ¿Y todas esas hormonas a dónde van? Pues muchas luego, posteriormente, a convertirse en tumores malignos. Claro. Esta era la pregunta que habíamos como dejado ahí en el aire porque habíamos entrado con el tema del voluntario o involuntario, ¿vale? Y era qué necesitaban estas mujeres, ¿no? También, y es un poco lo que tú estás comentando ahora, por traerlo, ¿no? Porque la gente que se haya quedado ahí con esa pregunta en el aire, que pueda también encontrar respuesta, ¿no? ¿Qué necesitan las mujeres después de esta intervención, ¿no? O cuando ya están después de un proceso, claro, tanto física como emocionalmente como psicológicamente, ¿no? Pues mayormente amor, mucho, mucho, mucho amor. O sea, que se les valide en su realidad, que es la de te han matado a un hijo en tu cuerpo antes de nacer. Entonces, normal que te quieras morir. Normal que lleves meses pensando en tirarte por un puente. Normal que quieras matar a tu pareja. Normal que no te quieras levantar de la cama. Normal que no paren tus ataques de ansiedad. Normal que no reconcilies el sueño. Normal que sientas culpa. O sea, todo lo que te pasa es normal. Porque por lo que has pasado es muy fuerte. Teniendo en cuenta, además, que el aborto es la consecuencia a lo que ya te estaba pasando. Porque sin yo saber de tu vida, yo sé que si has pasado por un aborto provocado, tu vida, antes de quedarte embarazada, ya estaba mal. Tu relación con el chico que te ha dejado embarazada, yo sé que ya era disfuncional. Posiblemente me atreva a decir incluso que el vínculo con tu madre o tu padre no es fuerte. O sea, es decir, se pueden llegar a derivar un montón de situaciones en las que luego, cuando vas escarbando, es que te das cuenta que es así. Porque si ella hubiera tenido una relación muy íntima con su madre, a pesar de estar emparejada o haberse, porque muchas veces lo que ha pasado también es que me acabo de divorciar y me entero después de divorciarme o separarme que estoy embarazada del que me he divorciado. Claro. ¿A dónde voy yo con un hijo del que acabo de sacar de mi vida? Y claro, y como nos han vendido muy bien que el aborto es inocuo, que el aborto además tiene ese poder mágico de borrar la realidad, y donde eras madre ya no lo eres, y donde había hijo ya no está, ¿no? Porque como no lo querías tener, pues ha desaparecido. Claro. Y claro, es mucho más fácil, en cierto sentido, quedarte con esa película de, pues, no soy madre, no hay hijo, pues yo para adelante. Pero claro, para seguir adelante, la factura es tremenda. Porque tienes que desconectarte, disociarte y negar todo lo que te está pasando dentro, tanto a nivel físico como emocional, y eso luego va a tener una expresión psicológica. Entonces, claro, ya dejas de ser tú. Claro, sí, a ver, al final, aunque por muy voluntario que sea, aunque tengas toda la información, aunque decías, es que no lo la es. realidad es que el cuerpo sufre, o sea, es un proceso traumático del cuerpo, por supuesto. Total. Es que es una intervención violenta del embarazo. O sea, no es otra cosa. Además, que si vamos a los términos, ¿qué significa una intervención? ¿Qué significa violento? Lo único que tiene en común con la definición oficial es lo del embarazo.
Dentro que además se han cuidado muy mucho de humanizarlo porque el embarazo queda en el ámbito de la mujer. Porque se podría decir intervención violenta sobre el hijo que llevas en tu útero. Es verdad que como acrónimo sería muy largo, pero sería más real, porque en el embarazo al final están todo el rato negando la realidad del hijo. O sea, estamos en el resultado de una ingeniería social que se lleva construyendo desde los años 70, digamos. Entonces llevamos ya 50 años y lo han hecho muy bien. La industria de la anticoncepción y la industria asociada a todo lo que mercantiliza el cuerpo de la mujer, la prostitución, la pornografía, pues toda la hormonación, tanto como anticonceptiva como luego para la reproducción artificial, todo eso pues lo ha hecho muy bien. Hasta tal punto que ya casi no tienen ni que invertir porque ya son las propias mujeres las que hacen publicidad o reclaman el aborto como un derecho para sí mismas. O sea que es como, ha sido perfecto. Total. Sí, bueno, yo leía los datos y como desde que se legalizó el aborto en España, ¿no? En el 80 y pico, ha habido como casi 3 millones de abortos, 2.700.000 y pico mil o algo así, en España solamente. La cifra, la verdad que me ha impresionado. Y esos son los que están registrados. O sea, que, Claro, que luego hay también. muchos más. Y ahí sí que estaríamos hablando de mujeres, pero si estamos hablando de hijos no nacidos, la cifra se dispara, porque en todos los tratamientos de reproducción artificial hay embriones congelados. Vale. Y esos embriones, si se implantan y dan lugar a un embarazo y un nacimiento, pues fenomenal, pero si se descartan como croquetas, pues tenemos como humanidad un problema. Entonces las cifras son demoledoras y también las cifras de lo que gasta el gobierno español en aborto versus lo que gasta en apoyo a la mujer embarazada, pues es muy alarmante, sobre todo cuando se supone que viene de un gobierno que se declara feminista y, como decía, de bienestar social. Porque si lo comparamos, por ejemplo, con Alemania, que sí que invierte mucho más en mujer embarazada, curiosamente, la tasa de abortos es la mitad que la española. Porque en Alemania, por lo general, quedarte embarazada y ser madre no es un marrón. No es el fin de tu carrera. No supone una amenaza en absoluto en el trabajo. O sea, tú puedes ir tranquilamente, decir a tu jefe, tu superior, estoy embarazada, y se va a gestionar con total normalidad, incluso seguro que con celebración. Durante 2 años vas a poder estar con tu criatura, vas a tener un subsidio social, vas a tener... O sea, no te va a faltar de nada. Porque ellos asumen que un hijo es un bien social. Luego ellos, como se decía, pues tienen otras carencias, ¿vale? Pero en esa están fenomenal y no es lo que vive una mujer en España, donde prácticamente todo lo que está asociado a maternidad y embarazo supone mayormente una amenaza, salvo que vivas en una posición privilegiada, pero lo que no puede convertirse la maternidad es en un lujo. Y es lo que está pasando. Total. O sea, que solo muy pocas mujeres tienen un acceso digno a la maternidad para vivirlo en plenitud, sin miedo, sin vulnerabilidad, sin riesgos, sin acoso, sin tener que renunciar. Sí, porque claro, tú también, de hecho, muchos de los casos que os llegan son de mujeres que, como tú bien dices, están en relaciones disfuncionales, ¿no? Claro, estas mujeres, si después tienen un apoyo cuando tienen sus criaturas, ¿qué tipo de apoyo, qué tipo de contexto necesitan? Porque claro, si en su casa están teniendo una situación violenta o de maltrato, ya sea físico directo o indirecto, pues también tienen un temazo ahí para Claro, solucionar. por supuesto. O sea, a ver, hay que partir de que puedo pensar que prácticamente ninguna mujer quiere ser madre sin padre, sin un hombre. O sea, luego habrá muchas que dirán madre soltera, además, perfecto, pero tal y como si nos vamos a una antropología humana, o sea, de la misma forma que podemos ver documentales de animales, ¿no? Y la leona siempre va a seguir unos patrones y el león otros tanto, dentro de que cada león tendrá su personalidad y su carácter como lo tienen los perros o otros animales, pero sí que hay como un patrón. Entonces, o
sea, es normal que la mujer de forma natural, primero, se haya quedado embarazada como fruto de amor, de una relación de amor. Es decir, estamos enamorados, desde ese enamoramiento queremos expresar ese amor con el cuerpo, nos fundimos y de esa fusión, ¡bum!, pues me has dejado embarazada y qué alegría que voy a tener un hijo tuyo, y para el hombre qué alegría que voy a tener un hijo tuyo. Y a partir de ahí ya resolvemos todos los demás problemas que mayormente son materiales o sociales. Pero la unidad familiar, ¿no?, que sería empezando por la pareja y el hijo que viene, estaría ya unida, fuerte, protegida y haciendo equipo. Entre otras cosas, porque la vulnerabilidad asociada a la mujer embarazada es per se natural. Incluso si yo tengo un mega castillo y un servicio y una cuenta en el banco con millones de ceros, cuando yo estoy embarazada, con un bombo así, yo necesito ser protegida. O sea, necesito ser que me den cariño, que me den protección, que yo me sienta segura para poder transmitírselo al bebé. Es decir, hay una dependencia natural. Lo que pasa que como la mujer mayormente ha estado siempre sometida, ¿no?, al hombre o al padre. En España hasta hace muy poco una mujer no podía tener su propia cuenta bancaria. O sea, venimos, efectivamente, cuando se habla de patriarcado, es verdad, las estructuras de poder estaban todas absorbidas por hombres. Y es verdad que la mujer estaba súper sometida, no podía trabajar o no podía trabajar en lo que quisiera, mucho menos estudiar. O sea, que se entiende que llegara un momento, por los años 70, que viene esta segunda ola del feminismo, ¿no?, y que la mujer ya dijera, mira, hasta aquí. Pero claro, ha habido, en mi opinión, un gran error en la respuesta. Porque la respuesta no es asumir que el sistema tiene que ser machista y desde ahí nosotras nos tenemos que masculinizar para tener el poder que ha tenido el hombre. Porque eso al final es como reafirmar y sostener el sistema misógino, que te anula como mujer y tienes que dejar de ser mujer para poder tener, pues, una carrera, un éxito, un poder, una seguridad. Yo no quiero masculinizarme y yo he estado súper masculinizada. ¿Por qué? Pues porque no quería ser abusada, no quería sentirme vulnerable, quería poder, quería mandar. Pero ¿por qué no puedo hacer eso desde mi naturaleza de mujer, que incluye el ser madre? Entonces, claro, si yo tengo que renunciar a mi desarrollo, al empoderamiento frente a la maternidad, pues es que esto ya es una desgracia para la mujer. Y por supuesto, estar embarazada donde no hay ese equipo con el hombre, sino todo lo contrario, es que en realidad sé que eres un capullo, pero a la vez no sé por qué tengo una dependencia que no te puedo mandar a la mierda, porque lo que veo yo mucho en las mujeres es que desarrollamos muchísima dependencia emocional. Incluso en mi caso, que iba de sobrada y de feminista, yo había desarrollado una dependencia tremenda, porque dentro de mí decía, es que si me separo de este hombre, por entonces ya mi marido, que yo tenía muy idealizado, digo, es que ya no veo futuro con el hombre. ¿Qué me espera? ¿Volver a la promiscuidad? Y aunque yo no desarrollara estos diálogos de forma consciente, porque yo estaba muy apagada dentro de mí, pero algo dentro sí que decía, ostras, es que yo no quiero volver a la promiscuidad. Es que prefiero estar mal emparejada que estar sin pareja y estar en esa liberación sexual. Porque eso al final es lo peor para la mujer. Ahí eres carne de cañón precisamente para los que más abusan de las mujeres. Porque si no, ¿de qué? Tiene uno relaciones contigo estando toda borracha o medio inconsciente. Pero yo me creo que estoy liberada sexualmente. Ese es un temazo también. Sí, es que ha sido una trampa mortal. Todo lo que ha ido asociando, todo lo que este supuesto feminismo ha ido abanderando para la mujer. Yo prácticamente no quiero nada de lo que se promulga ahí, absolutamente nada. Ahora, tampoco quiero ese modelo donde yo tengo que estar sometida a un Manolo de la vida que me desprecia, que luego es un putero. No, yo quiero una relación sana con el hombre, porque aunque me ha costado muchos años reconocerlo, hoy día reconozco que es que el hombre también tiene corazón, el hombre también es bueno y podemos construir una relación sana. Entonces, ¿por qué tengo que prescindir yo de eso? ¿Por qué me tengo que conformar a estar sin hombre cuando hay hombres maravillosos que me van a hacer súper feliz? Sí, claro.
Total, total. Sí, Sí. yo creo que el tema aquí, ¿no? Es un poco esto, ver cómo se puede abordar la situación de acompañar a las mujeres que están en situaciones de relaciones pues complicadas, con todas sus variantes posibles Mm. y tienen una situación de embarazo, ¿no? Claro, me preguntabas, Entonces, perdona, que he recordado sí, ahora tu pregunta. sí, es que... Esta mujer embarazada que se Ajá. encuentra en esa situación súper Mm, vulnerable, en España, porque en otros países es que no hemos encontrado nada, ni siquiera por violencia machista, o sea, una vulnerabilidad a nivel institucional brutal. En España no es así. Sí que hay muchas asociaciones y organizaciones que amparan a esa mujer embarazada, pero claro, son de alguna forma sucedáneos que valen, porque todo es mucho mejor a someterte a una intervención violenta, pero todas queremos ese ámbito familiar, esos lazos personales. Uno se puede creer, ya, pero es que yo voy a ir a una institución, recibo techo, recibo comida, pañales, potitos, pero voy a estar yo sola con mi bebé. mm, mm, Y eso es muy doloroso. O sea, porque tú como madre no solo quieres que tu bebé esté sano y bien, es que también quieres que sea querido. mm, Y además quieres que sea querido por la tribu, mm, por tu sistema familiar. Pero es que no ha sido reconocido en el momento del embarazo como una alegría, como un, pues mira, ya tenemos un nieto, un mm, sobrino, un hermano, un primo, todo lo que corresponde dentro de un sistema familiar, sino que es que encima el médico o la matrona hoy día muchas veces lo que pregunta nada más entrar es, ¿lo quieres tener o no? mm, mm, O sea, tú como matrona ya me estás abriendo la puerta a acompañarme al embarazo de la misma forma que me estás abriendo la puerta para que me lo maten. mm, ¿De verdad? mm, ¿Esa es la sensibilidad que puedo esperar de una matrona? ¿Que le dé igual tener a mi hijo vivo o muerto? mm. Pues es que yo no quiero una matrona así, pero es la que se encuentra en muchas mujeres. Y si no es la matrona, es la ginecóloga, que de repente está viendo, ginecólogo, que está viendo que hay ahí unas disfunciones. Uy, no, 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 pues esto, esto se ve fatal. Uy, 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 no, 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 mira, como ya estamos en la semana 13, si quieres mañana aborta. Mm, mm, Mañana aborta, ¿pero por qué? No, es que tu hijo o tu hija, no, 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 no. Y luego nos encontramos, primero que para una madre no es lo mismo acompañar la vida de su hijo, así esté súper enfermo, hasta una muerte natural, mm, que programar una muerte violenta. O sea, a la mujer la película y el desenlace y el después son pelis totalmente diferentes, mm, una y la otra. Pero es que luego nos encontramos con casos que yo he acompañado a mujeres embarazadas con esos pronósticos que era como, aborta cuanto antes, porque es que no va a llegar ni a término. O sea, como mm, este en algún día te revienta dentro, poniendo mm, en riesgo tu salud y tal y cual. Entonces, claro, me llama el novio súper asustado, ¿qué hacemos y tal y cual? Y yo básicamente les digo pues que como padres lo que haría yo es acompañar a mi hijo hasta el final. mm, Y que sea cuando sea su muerte, que no sé cuándo va a ser, pero acompañarlo con todo el amor del mundo, no desconectarme y por miedo programar su muerte. Pues nos hemos encontrado que estos diagnósticos horrorosos, donde más que un hijo parecía que iban a tener un monstruo, mm, pues a medida que ha ido avanzando el embarazo, ese líquido que estaba en los órganos ha ido desapareciendo, mm, ese cuello nucal que daba como por síndrome de Down, pues también... Y lo que nace es un niño sano. mm, mm. Puede que no, pero es que se han dado muchas situaciones que sí. Ya, sí, puede haber un 1%, ¿no? ¿A qué te acoges? ¿Al 90% No que sé el porcentaje no? porque yo estudios no hago, pero en la realidad No, que quiero yo me decir, encuentro claro, es que muchas mujeres que han dicho yo a mi hijo lo tengo, venga como venga, mm, incluso han sufrido acoso por parte del personal médico, cómo puede ser tan mala madre que viniendo tan mal como viene lo vayas a tener, mm, cómo puede ser tan egoísta, o el padre, a mí no me jodas la vida con este bebé, etc, etc. Luego los han tenido y es que han venido bien. Me acuerdo de mm, una mujer que me decía, venía con huesos retardados, mm, cefalia, no sé, los términos no me los manejo bien, pero vamos, le habían dicho de todo, o sea, mm, traía de todo. Pues luego era celíaco porque la madre era celíaca y era todo lo que tenía y era un bigardo de 15 años que mm, estaba como un toro. mm. Entonces, claro, si luego visitas al médico, ¿qué le dices? Ya, ¿No? claro, totalmente. Y están los que no pueden reclamar, pues porque al final sí se han sometido. Mm.
Claro, sí, o sea, me refiero a eso, ¿no? Cuando, o sea, ¿qué probabilidad hay? Quiero decir, si como médico ves que hay un 1% de probabilidades, también a lo mejor debes informarlo, ¿no? De decir, bueno. Claro, lo que pasa que también hemos llegado a un punto que generalmente tendemos a salvarnos el culo. O sea, es así, o sea, estamos tan desvinculados unos de otros, tan desamparados, vivimos en sociedades donde estamos todos centrados en el propio individuo, que yo como médico, ¿para qué me voy a meter en movidas? ¿Para qué voy a exponerme? Porque ha sucedido alguna vez, son raras veces, pero sí que ha sucedido de que luego han demandado al médico porque me ha nacido mal y si lo llego a saber si lo aborto. Eso sin saber lo que es la otra cara, pero se creen que era mejor que la que están viviendo cuando un niño pues, es muy dependiente o viene con muy mala salud. Pero claro, dice, ante la posibilidad, ¿para qué? ¿Para qué? Porque claro, no es lo mismo gestionar un aborto que acompañar un embarazo que puede resultar muy complicado en todos los sentidos. Y es verdad que puede incluso en un momento dado pues, ser crítico en la salud de la mujer, pero para eso tenemos una medicina súper avanzada para que esté pendiente y llegado a ese punto, que es muy excepcional, pero llegado a ese punto de que efectivamente ese embarazo que igual ha acabado en un aborto espontáneo y está poniendo en riesgo a la salud, ahí se interviene, por supuesto. O sea, nadie quiere que se sacrifique a una mujer embarazada por nada del mundo, pero hay que acompañarlo. No es vamos a cortar por lo sano, ¿no? O muerto el perro, muerta la rabia. O, no, ¿cómo se dice? Sí, muerto el perro, muerta la rabia, ¿no? Yo creo, sí. Vale, pues, o sea, no podemos llegar a esa lógica o la del fin justifica los medios. Leire, ¿qué le dirías a una mujer que nos está escuchando ahora y se encuentra en una situación? O sea, ¿qué consejo tú último le darías? ¿Pero ella está embarazada o ya ha pasado por un aborto? Vale, pues... podemos responder a las dos. Podemos responder a las dos, porque claro, no sabemos las mujeres que nos van a escuchar en qué situación estás. Es verdad que la embarazada normalmente no está con la tranquilidad de ver muchos podcasts. Suele estar en un desespero que no tiene foco ni atención para estar 5 minutos en la misma cosa. O sea que pienso que vamos a tener un público más en posaborto que en embarazo. Pero bueno, en cualquier caso, si está embarazada, le diría que enhorabuena. Que aun sin conocer una situación donde puede ser que esté viviendo un infierno, porque es que yo he atendido mujeres que dices tú, madre mía, es que no cabe más infierno en esta vida. Aún así, yo tengo la confianza de que este embarazo te va a traer cosas muy buenas, empezando desde el momento en el que este embarazo te ha puesto en relación conmigo. Y no porque yo sea nada especial, pero sí soy una mujer que me comprometo contigo desde el inicio. Y todo lo que vayas a necesitar, voy a buscar que lo tengas. Y si no te lo puedo dar yo directamente, que seguramente no pueda, pero yo voy a buscar los recursos para que dispongas de lo que necesites. Seguridad, apoyo, trabajo, protección, consuelo, lo que sea. Y además yo sé que tus problemas no han empezado con este embarazo. Es verdad que el embarazo pone una situación tan trascendente que es como que exacerba todo. Si tenías una relación de maltrato con el maltrato se va a disparar. Si te sentías sola con el embarazo, te vas a sentir más sola. Si te sentías vulnerable, más vulnerable. Amenazada, más amenazada. Es decir, o sea, el embarazo es como ¡pua! Lo pone todo en una... eso es, lo multiplica todo. Pero también para bien. Porque al final ahí estás dejando... Pasa que no es fácil valorarlo todo con la calma y la frialdad, ¿no? O la que estoy exponiéndolo yo, porque ahí la emoción nos abruma. Pero se está dejando retratar todo el mundo. O sea, ¿tú pensabas que tenías un hombre comprometido? Pues ya ves que no. ¿Tú creías que podías contar con tus amigas? Pues... Pero claro, eso es muy doloroso. Claro. De repente ver que todo el mundo en tu entorno o en los que tú más confiabas te están fallando es súper doloroso. Y es con ese dolor con el que muchas mujeres se someten a abortar. Entonces, a la mujer embarazada lo que diría es, no te dejes engañar, infórmate bien de lo que llevas en tu vientre, infórmate bien de lo que es un aborto, del procedimiento, porque el que te lo hagan a ciegas no hace que vaya a ser más inocuo.
Porque a una mujer le pueden violar a oscuras y con los ojos cerrados y la va a traumatizar, no sé si igual, pero traumatizada va a quedar. Es decir, la violencia no porque ojos que no ven, corazón que no siente, pues es que no es real, no es real. Y que sepa que el aborto no le va a solucionar ninguno de los problemas. Ella podrá sentir puntualmente alivio, porque si la estaban amenazando para que abortase y aborta, pues esa amenaza se disuelve. Si tenía miedo a quedarse sin trabajo, pues con el aborto ya no. Pero claro, luego puede que ya no tengas ninguna motivación para despertarte y pierdas el trabajo por una depresión. Entonces es mucho mejor buscarte otro trabajo y tener a tu criatura viva, que nada más verla nacer es que ya te va a enamorar, a tener que buscar otro trabajo porque te han echado, porque ya no levantas cabeza. Y si está en posaborto, pues le diría que bienvenida, porque ya no está sola, porque ya no va a tener que sufrir eso en silencio, porque ya lo va a poder compartir, no solo conmigo, sino con la comunidad que formamos en Amasube, y porque también va a poder abrazar toda su historia, y no solo desde el aborto, sino mucho previo a incluso a esa pareja que la ha dejado embarazada, y poder abrazarlo todo con muchísimo amor, con la verdad por delante, y eso le va a permitir sanar, liberarse, recuperar su autoridad, la ilusión y vincularse a sus hijos, a todos. Porque lo que pasa muchas veces es que después de un aborto no solo ha perdido o ha roto el vínculo con el hijo que llevaba en el vientre, es que de la rotura que el aborto produce, normalmente se desvinculan también de los nacidos. Ya no les pueden mirar bien a la cara porque se sienten muy culpables, muy mala madre, ¿por qué a vosotros sí, sí al otro no? Ya no tengo alegría, ya no puedo jugar con vosotros, os pongo en las pantallas porque yo estoy todo el día llorando en la habitación, os abandono. Y al abandonaros siento mucha más culpa, ahora siento culpa por el que no ha nacido, pero también por los que están nacidos porque les estoy amargando la vida. Es terrible. O sea, el aborto es que supone una rotura en la integridad y en el sistema familiar de la mujer brutal. Y para los niños es una desgracia, porque además en algún momento tendrán que asumir que tienen un hermano o varios no nacidos. Y si la madre no lo cuenta, pues ya hay una mentira que está creando una barrera en la relación madre-hijos. Total. O sea, que lo mejor que pueden hacer después de un aborto es entregarse a la verdad y ir colocándola poco a poco, pues con nuestro acompañamiento, con nuestro apoyo, con nuestra comprensión y con nuestros referentes, porque ya no soy la única mujer que ha superado un aborto y lo abrazo con muchísimo agradecimiento, porque es gracias a mis 2 hijos no nacidos que, entre otras cosas, pues valoro muchísimo la vida, valoro a la infancia como lo más sagrado, y todo eso pues se lo ha llevado mi tercer hijo, que sí ha nacido y es un feliciano de la leche, y a mí me da unas alegrías tremendas. Qué bonito. Pues Leire, muchas gracias por tu mensaje, gracias por tus palabras, gracias por la labor también que hacéis de acompañamiento a las mujeres en un momento tan vulnerable, como tú bien dices, y que, bueno, mucha falta hace, porque ya sea voluntario, involuntario, voluntario Yo digo sin serlo, provocado o espontáneo, sería como las dos opciones que hay en un aborto, es que haya sido espontáneo o haya sido inducido. Pero nada, bueno, solo añadir que el acompañamiento que hacemos es gratuito, o sea que está accesible a cualquier mujer del mundo si tiene acceso a internet, y que bienvenidas todas y todos, ¿vale? Porque no lo hemos hablado, pero el hombre también sufre de trauma posaborto. Vale, importante también nombrarlo. Sí. Pues gracias, A Leire. ti, muchas gracias.